comodín. ¿Y conoces sobre la celiaquía? ¿Celiaquía lo que la sal? No, celíaco. Los que no pueden comer harina. Sé que no pueden comer harina, hasta ahí sé. Y sé que los productos son caros, también sé. Claro, los productos son caros, entonces no hemos encontrado el lugar que los productos son buenos, pero el precio capaz es un poco elevado, entonces no le queda otra a la gente que cocinarse. Sí, que quieren también tener como armar una norma, una ley, que tengan una protección en los alimentos porque son mucho más caros. Entonces eso hace que la dieta de ellos es superior en temas económicos al común denominador, y no lo hacen por un gusto o por algo, sino que es netamente es una enfermedad que se tiene y que no lo tenemos conciencia. Recién escuchábamos algunas ideas muy comunes sobre la celiaquía. En este comodín vamos a profundizar en el tema y ver qué tan acertadas están. En Uruguay hay una persona celíaca cada 100 habitantes. Esto equivale a unos 34.000 celíacos en todo el territorio nacional aproximadamente. Carolina, Sabrina y Luciano estuvieron trabajando en este tema y le damos la bienvenida a Carolina. Buenas, muchas, ¿cómo andan? Según datos del Sindicato Médico del Uruguay, se estima que al día de hoy son solo un 10% de las personas celíacas las que están diagnosticadas. Esto sucede porque mucha gente no conoce que padece esta enfermedad y si la tienen son síntomas muy leves, como sucedió conmigo cuando me lo diagnosticaron en su época. ¿Qué te parece si antes de continuar hablando sobre este tema y de las barreras que enfrentan las personas celíacas en nuestro país, explicamos qué es la celiaquía? Muy bien. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune porque el sistema inmune reconoce al gluten como dañino y ataca a la estructura normal del intestino, aplanando las vellosidades e impidiendo que los alimentos puedan pasar a la sangre, por lo que no son aprovechados de manera correcta. Y la audiencia se preguntará, ¿qué es el gluten? Bueno, el gluten es la fracción proteica de 4 cereales que son el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Esta última, según estudios recientes, se señala que en su estado puro no produce daño, pero en general suele estar contaminada por la harina de trigo porque se plantan en los mismos campos. ¿Y cuáles son los síntomas que puedo presentar si tengo celiaquía? Los principales síntomas son la distorsión abdominal, o sea, dolor del abdomen, dolor, hinchazón, gases, estreñimiento, deficiencia de hierro generada por la disminución de la absorción del hierro, que en este caso se conoce comúnmente como la anemia. Al comienzo decías que solo el 10% de la población tiene diagnóstico asegurado y el resto no sabe por tener síntomas leves. ¿Cómo se diagnostica la celiaquía? Bueno, la principal forma de diagnosticar la celiaquía es a través de la biopsia intestinal, según detalla la Asociación Celíaca del Uruguay, ACELU, que es la organización de personas celíacas y se encarga de difundir y de garantizar los derechos de los celíacos. Existen otros estudios, aparte de este, para saber si sos celíaco, como por ejemplo el de anticuerpos, o sea, extracción de sangre. Se analizan los anticuerpos justamente y se puede aproximar un diagnóstico. El tema es que a veces los anticuerpos pueden dar negativos, pero si la sospecha clínica es muy alta, se debe hacer igualmente la biopsia intestinal. Y en este sentido, ¿cuáles son los alimentos que se pueden comer aptos para celíacos? ¿Cómo se pueden identificar? Los alimentos aptos para celíacos son aquellos libres de gluten, que se puede incluir la carne, las verduras y frutas, legumbres, que puede incluir un plato de lentejas, pescado, productos lácteos, sin aditivos ni saborizantes, entre otros. ACELU, en su página web, tiene una selección donde se pueden filtrar todos los alimentos aptos que no tengan gluten o que no estén contaminados, y los que están contaminados también, ya que esto es muy importante. La preparación de los alimentos no debe cruzarse con otra comida que contenga gluten, es decir, se tiene que hacer uso de utensilios guardados aparte y no se puede almacenar la comida sin gluten en la misma heladera que haya comida con gluten. Y si voy a comer afuera, ¿dónde puedo ver los locales que sean gluten free? ACELU regula los sellos gluten free en los distintos comercios adheridos, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Según la Ley 16.096, en su artículo 3, el Ministerio de Salud Pública es el encargado del control de los locales adheridos o que se quieran adherir al sello gluten free. Si no cumplen los parámetros sanitarios correspondientes, se les aplica una sanción económica local en cuestión que varía según la gravedad y la reincidencia en la falta cometida. Desde Estudio Z estuvimos hablando con Claudia Alves, que integra la comunidad celíaca del Uruguay. Ella nos comentó más detalles sobre esta ley y su implementación. Bueno, acá los locales gluten free, que son exclusivos gluten free, tienen un registro que se tiene que hacer en la intendencia y de ahí se tienen un montón de controles que son todos los controles básicos de un elaborador
y manipulador de alimentos. A eso se le suma que se tienen que tener controles de los orígenes de las materias primas, que sean libres de gluten. Los que son estrictamente gluten free, obviamente que lo cumplen, porque son requisitos para estar habilitados, digamos, por las intendencias departamentales. Hay muchos casos de locales comerciales y gastronómicos que venden opciones gluten free. En ese caso, normalmente a vos te dicen que son productos sin gluten, pero que no son aptos para celíacos, porque al tener una cocina donde se elabore alimentos con gluten, es imposible. Bueno, esta comunidad surge en 2015 y es una asociación sin fines de lucro que busca ser referente para todas las personas celíacas del país y promover los derechos de este grupo. Claudia Alves también habló sobre los precios de los productos libres de gluten. Los productos libres de gluten tienen un costo mucho más elevado que los productos elaborados con harina de trigo. La misma elaboración tienen unos costos mucho más elevados también por la cantidad de ingredientes que no conseguís o que es más difícil de producir que una harina de trigo, ¿no? Sé que Comunidad Celíaca del Uruguay, también en la CELU, en alguno de los gobiernos, en el anterior, en el otro, tuvo algún intento de tratar de reducir los costos o bajarle el IVA, digamos, a los productos para celíacos, y eso no tuvo andamiaje. Sé que hay unos proyectos de ley que en este gobierno también, pero no se concreta nada, no llegó a materializarse, digamos, esos descuentos. Sin duda que es un tema que dará para hablar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral, ya que por lo que nos comentaban las entrevistadas, todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que refiere a la normativa, los precios al consumidor y la concientización hacia la ciudadanía. Sí, y por supuesto, si alguien que está escuchando en este momento del otro lado presenta alguno de estos síntomas que contamos al comienzo, no duden en ir a su prestador de salud más cercano y hacer los controles correspondientes y decir que si sos celíaco no es el fin del mundo, la vida continúa y bienvenido a la comunidad.